y sobre todo la oportunidad que el Señor nos da de alabar por medio de cada uno de los cánticos y de aprender de su palabra. Los días domingos estamos estudiando las cartas primera de Pedro, que ya finalizamos, pero para contextualizar necesitamos entender que Pedro utilizó una carta para, primero, mostrar doctrina. Algunas personas dicen, pero ¿qué importancia tiene la doctrina? Pues diríamos que tiene muchísima importancia, porque ese es el cimiento importante que nosotros debemos de tener claro. Si no tenemos claridad en la doctrina, como dicen en el pueblo, cualquier burro lleva para donde usted va. Pero si la doctrina está clara, usted va para el lugar correcto, sabe qué ruta tomar. Pedro utilizó un par de capítulos para darnos a conocer que la obra redentora la hizo Jesucristo, no está en nuestras manos. Esto lo debemos de tener claro. ¿Por qué? Porque allá afuera van a haber personas diciéndonos, vos decís que sos salvo, y usted va a decir, sí. Le va a decir, pero vos pecás, sí, también. Pero la salvación la hizo el Señor Jesucristo, no la hemos hecho nosotros. Usted no puede perder algo que nunca ha tenido. Usted no puede perder algo que otro le dio, porque eso que le dieron está sustentado, cimentado y ganado por la gracia que Dios mostró a su pueblo, a una nación, a un pueblo, a un mundo en general. Pero también los hermanos a los que fue escrita esta carta tenían un problema. Estaban siendo perseguidos, estaban en un gobierno que los mataba, que realmente los rechazaba, los marginaba y no los quería para nada. Pero aún así, Pedro va exhortándoles, diciéndoles, estén sujetos al gobierno, estén sujetos a las autoridades. Y usted podrá decir, pero es que me maltratan. Sí, pero es que usted no va a ver la autoridad, sino al blanco perfecto que es Cristo para respetar esa autoridad. No me agrada la autoridad terrenal, pero el Señor fue el que la puso. Y Él no nos dice en ningún momento que la desobedezcamos. Nos dice obedecer a las autoridades porque son puestas por el Señor. Entonces, estaba dándole un mensaje a una congregación que no era fácil de digerir. Pero al mismo tiempo, les estaba motivando, poniendo como ejemplo a nuestro Redentor. Vino a este mundo, se sometió a las autoridades, no renegó por ninguno de las imposiciones terrenales que había, pero sí hizo muchas aclaraciones y dejó mucha doctrina que nosotros debemos entender. Con esto en mente y sabiendo que la salvación es el regalo que Dios dio a la humanidad, vayamos a la segunda carta de Pedro y vamos a empezar a estudiar un poco minuciosamente esta carta para poder comprender inicialmente el contexto en el que fue escrito. Vayamos al capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos a través de este versículo que nos revela quién es el autor. Algunos podrán decir, sí, pero la misma carta lo dice. Algunos libros en la Biblia no se identifica el autor porque no había un énfasis para dar a conocer esto. Sin embargo, Pedro aquí se identifica como Simón Pedro. Y dice siervo y apóstol de Jesucristo.
¿Cuáles fueron esos mensajes que Pedro trató de dar justamente en este pequeño versículo? Primero se estaba identificando a sí mismo, asumiendo el compromiso de siervo. Algunos dirán, pero ¿por qué siervo y apóstol? Si son dos títulos totalmente diferentes. Bueno, primero debemos de entender que solo hay un único y verdadero Dios todopoderoso. Y Él es dueño, amo y Señor del universo. Y que todos los que hemos confiado en Él somos siervos. Ninguno de los que nos paramos aquí tenemos mayor autoridad que el Todopoderoso. Simplemente somos los instrumentos. Pedro se identifica como siervo justamente porque él reconocía que no era mayor autoridad. Pero aquí alguien podrá decir, pero tenía autoridad como apóstol. Sí, pero reconocía que había alguien superior a él y no estaba manifestándose como la máxima autoridad. Sabemos por medio de los evangelios que el nombre que él tenía no era Pedro, sino que era Simón. Pero cuando fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, Él le cambió el nombre. De la misma manera que Él le cambió el nombre, nos muestra una analogía en cuanto a lo que a nosotros nos ha sucedido. Cuando andábamos afuera de lo que es la cobertura completa de nuestro Señor Jesucristo, éramos impíos. Nadie daba un cinco por nosotros. Pero una vez confiamos en el Señor Jesucristo, ahora somos creyentes en el Señor Jesucristo y santos, apartados para Él. Por lo tanto, ahora tenemos una nueva identidad. Cuando la gente lo vea a usted, no dice el nombre, dice los hermanos, los evangelios. Y gloria a Dios, porque si nos llaman evangélicos, aunque en un inicio fue un apodo, debemos de entender que es porque entendemos el evangelio. Porque hemos entendido que la salvación es el regalo maravilloso que Dios dio a la humanidad. Alguien podrá decir, ¿por qué Pedro estaba usando dos nombres? Simón y Pedro, si ya se lo habían cambiado. Bueno, Pedro seguramente quiso mostrar primero su naturaleza humana. Segundo, el mandato que Dios le había dado para poder tener otro nombre. Pero es que aquí podemos entender dos cosas, hermanos. El Señor toma hombres comunes, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de especialidad, pero los convierte a través de su Santo Espíritu en hombres excepcionales. Simón, como tal, era un hombre común, pero cuando ya le da el nombre de Pedro, ya tiene un significado: piedra. Y aquí nos podemos dar cuenta que lo que el Señor hace es demostrar su soberanía y su poder a través de Pedro. Si nosotros analizamos un poco la vida en los evangelios de Pedro, podemos decir que Pedro fue brusco, tosco, fue muy impulsivo, fue incluso agresivo, pero una vez el Espíritu Santo llegó a él, encontramos un Pedro totalmente diferente, un Pedro dispuesto a enseñar, a instruir, a expandir el evangelio. Y eso es lo que Pedro nos quiere mostrar a través de esto. Nosotros tenemos una humanidad, pero tenemos una parte espiritual que nos hace excepcionales en la vida de los demás. Y Pedro estaba justamente mostrando esto. Mucha gente cuando escucha decir
pero si Pedro significa piedra, y remite allá por unos versículos donde dice que sobre él iba a ser edificada, creen que Pedro efectivamente fue la piedra que edificó, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Pedro no fue ni el primer papa, ni fue sobre quien se iba a edificar la iglesia. Porque si hubiese sido así, en vano vino nuestro Señor Jesucristo a morir. Hay fundamentos en cuanto a esta parte doctrinal que debemos de entender. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, versículo 20. Dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo establece el ángulo principal, la piedra principal, y los apóstoles son aquellos elementos que se van agregando a ese fundamento. Los albañiles entienden mucho más esto. Dice: el fundamento de una casa es determinante para que no se caiga. Si el fundamento es pésimo, es probablemente que la construcción un momento se caiga. Pero aquí se nos presenta a Jesucristo como el fundamento y la piedra principal, lo cual descarta esa aseveración que algunas veces encontramos en algunas personas. Y por eso decía, cuando nosotros entendemos la parte doctrinal, tenemos fijeza en esto. Usted no se va a mover de que es algo porque usted entiende que la salvación fue el regalo perfecto que Dios le dio a través de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta que muchas veces se hace la gente es: ¿y si Pedro fue un apóstol, todavía tenemos apóstoles en este tiempo? Pues en el sentido estricto de la palabra no existen apóstoles. Y algunos dirán: ¿pero qué con aquellos que salen en la televisión? Y este es un llamado a todas las personas que creen en el Señor Jesucristo a escudriñar bien la palabra. Cuando usted va al médico, no elige a cualquier médico, sino a un médico de confianza. Usted no dice: estoy enfermo, voy a ir donde cualquiera. Pues mucho más cuando usted está confiando qué es lo que va a suceder después de la vida terrenal. Debe de escudriñar la palabra. No hay apóstoles en su sentido especial. Sí hay apóstoles en su sentido genérico, porque apóstol significa enviado, mensajero. Pero no existe un apóstol para poder determinarlo como tal. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay requisitos. Número 1, ser llamado personalmente por el Señor Jesucristo. Cuando escuchábamos la alabanza anterior, decíamos: el Señor me llama por mi nombre. Pero ese llamado es el llamado que usted requiere para reconocer que el Señor Jesucristo es quien hizo la obra, no el llamado para ser un apóstol especial. Entonces encontramos que los apóstoles, los 12, fueron llamados por el Señor Jesucristo. Y luego se adhirió Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Mateo 10, versículo del 1 al 4. Dice la palabra: entonces, llamando a sus 12 discípulos,
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Cómo inicia este versículo? Llamándolos. El Señor los llamó. Alguien dirá, pero aquí incluye a Judas. Sí, lo llamó. El llamado que Judas recibió fue un llamado general, pero él no, en ningún momento el Señor le torció el brazo para que creyera. Y entendemos por la palabra que Judas no creyó. El llamado o la invitación, cuando nosotros lo hacemos aquí, o un amigo le invita a usted a la iglesia, no le garantiza absolutamente nada. Su convicción debe de estar sustentada no en quien le invitó, sino en la doctrina de la salvación realmente. Gálatas 1:1, porque podemos decir, ¿y a Pablo qué pues? Bueno, veamos, Gálatas 1:1. Dice Gálatas, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Veamos esta aclaración que Pablo nos hace. Él se identifica como apóstol, pero nos da una certeza y una enseñanza importante. ¿Ya habían apóstoles falsos en ese tiempo? Ya los habían. ¿Qué dice aquí? No de hombres. Pregunto, ¿los apóstoles de este tiempo Dios los llamó? Muchos incluso se han dado tareas de hacer escuelas de apóstoles, colegios de apóstoles, y ungen a otros argumentando ser apóstoles, pero eso no es cierto, eso es falso. Y Pablo enfáticamente dice, no de hombre ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo. Entonces, el requisito inicial era haber sido llamado por el Señor Jesucristo. Y lo vemos bíblicamente. ¿Cuál fue el otro requisito? Haber visto a Cristo resucitado. Pregunto, ¿los apóstoles de este tiempo han visto a Cristo resucitado? No, no tiene nada que ver. Compruébemelo, hermano, vamos a ver si es cierto. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículo del 5 al 8. Y dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién le está dando este testimonio? Pablo. Entonces, era un requisito realmente. Y el mismo Pablo, en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, de ahí de Corintios, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y él insiste en eso. ¿Por qué? Porque constituía un requisito importante de la autenticidad de un apóstol.
requisitos, hacer milagros. En este tiempo, o en el tiempo de la más trágico de la cuarentena del COVID, todos los que se denominaban apóstoles y sanaban multitudes, no se pudieron sanar ni a ellos mismos. El COVID les llegó. Y en ese momento se quedó mucho más clara la doctrina de que el apostolado ya cesó. Porque no pudieron sanar. Curiosamente, ellos se dicen que sanan, pero lo hacen solamente con su gremio. ¿Por qué no van a los hospitales a sanar a tanta gente angustiada? Porque no tienen ese poder. Veamos cómo lo comprobamos. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nótese aquí que nos habla sobre esas señales y prodigios. Algunos podrán decir, pero yo vi en la televisión que la persona llegó en una silla de ruedas y le dijo, párate, y aquel hombre que no podía caminar por testimonio de dos más, sí caminó. Tengamos cuidado, hermano. El diablo también hace señales. El diablo también tiene la facultad de poder hacer algunas cosas, siempre y cuando están limitadas por el poder que él fue atribuido. Entendimos en la primera carta de Pedro que vamos a sufrir, pero hasta una iglesia hay que dice que ya no hay que sufrir, que ya deberíamos de estar todos sin dolores, sin problemas. Pero pregunto, levante la mano quien no siente un dolor, quien no tiene problemas. Pedro en ningún momento engañó. Y el Espíritu Santo fue revelando paso a paso cada una de las cosas que debíamos de entender. Estos apóstoles hicieron señales y prodigios y milagros, pero al mismo tiempo iban cumpliendo los requisitos para ser denominados como apóstoles. Y Pedro se identifica a sí mismo con dos títulos, siervo y apóstol. Nosotros en la congregación hemos entendido que somos siervos, somos esclavos del Señor, pero somos esclavos por amor, no por presión. O levante la mano a quien lo tienen presionado para que sea esclavo. No, lo somos por agradecimiento. Cada día que nos paramos, cada día que amanecemos, es una nueva oportunidad que tenemos de agradar a nuestro Señor Jesucristo. No nos paramos con la idea de que yo tengo que pecar bastante este día, no, sino con la idea de glorificar al Señor. Pero en nuestro caminar vamos encontrando dificultades, tal como Pedro las va advirtiendo, tal como Pedro las va dando a conocer. ¿En qué fecha fue escrito este libro? Pues lo más próximo que se conoce es el año 67. Y Pedro nos dice en la primera carta que estaba próximo a su muerte. Y nos dice, ya hay momentos en los cuales el cuerpo va cediendo, pero al mismo tiempo nos da un lugar, que es el lugar donde básicamente murió, Roma. Se cree, con derecho a corrección, que fue en Roma donde fue escrita esta carta. Obviamente él estaba escribiendo a los mismos destinatarios, a aquellos que estaban con aquella gran incertidumbre de qué iba a pasar con ellos, teniendo un gobierno tan terrible,
teniendo un gobierno que les quería matar, que les perseguía, que los injuriaba. Entonces, él escribe justamente a esa misma congregación. Pero ahora, a través de esta carta, él va a revelar no solamente los problemas, sino que va a tratar un asunto importantísimo acerca de lo que realmente es la salvación. En la primera carta, él instruyó, exhortó, animó para que resistiéramos en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora, en la segunda carta, él se encuentra en una sociedad llena de muchos conocimientos, pero también de falsos maestros, que estaban tergiversando la doctrina, creyendo que el conocimiento intelectual es superior a lo que la Biblia nos dice. Y el propósito de esta carta justamente era eso, salir al rechazo de esas doctrinas malas. Hoy por hoy, en nuestro país, El Salvador, existen muchas denominaciones e iglesias que tienen sus propias doctrinas. Aquellas que en su momento dicen, sí, la salvación es por gracia, pero tienes que perseverar hasta el fin. Otras que dicen, sí, la salvación es por gracia, pero también hay que ayudarle a Dios, hay que hacer obras. Y otras que dicen, sí, la salvación es por gracia y yo puedo hacer todo lo que quiera. Momento, no es cierto todo lo que oímos. La Biblia es enfática cuando nos dice escudriñar la palabra y retener lo bueno. Aquellos que creen que yo debo de seguir haciendo obra para salvarme, le están diciendo a mi Señor, inútil, no hiciste nada, yo tengo que ayudarte. Aquellos que creen que tienen que perseverar hasta el fin, ¿hasta el fin de qué? Hasta el fin de la vida. Hasta el fin del día que vine a la iglesia. Y el extremo superior, aquellos que dicen puedo hacer lo que quiera, si al fin y al cabo ya el Señor me salvó. Ese se llama libertinaje. Y ningún libertinaje es bueno. Salir al rechazo de la doctrina es importante para demostrar que hay una base sobre la cual debemos sustentar nuestra convicción y creencia. ¿Qué enseñaba esta doctrina que estaba en este momento? Que eran los gnósticos. Estos enseñaban que bastaba la inteligencia para conocer la salvación de Jesucristo. Ellos creían que a Cristo hay que llegarle directamente desarrollando la capacidad intelectual. Porque gnósticos viene de la palabra conocimiento. Pero nosotros entendemos que muchas personas tienen bastantes conocimientos, muchos conocimientos. Ganan un título, otro, y se instruyen constantemente a través de la literatura común, pero no son salvos. Saben mucho de los libros y pueden citárselos, pero no conocen a Dios. Los gnósticos creían que era posible aprender esa sabiduría superior por medio de una serie de iniciaciones sucesivas hasta alcanzar la perfección. El ser humano en este cuerpo jamás va a lograr la perfección, jamás. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Porque aunque creamos
que aquellos científicos excepcionales, el cerebro se les desarrolló mucho más que a nosotros, seguimos siendo iguales, seres humanos. Estos gnósticos no son más que una corriente filosófica que está sujeta a una serie de acciones de parte del hombre. Es un hombre quien la inventó, un hombre quien creyó que hay un nivel superior en el cerebro que nos lleva directamente hacia Dios, y cree que el conocimiento pleno de sí mismo hace alcanzar un mejor potencial. Y aquí surge la pregunta, ¿es bueno el conocimiento secular? Sí, es bueno, pero ningún conocimiento secular nos lleva a Dios, ninguno. Usted puede llenar su conocimiento de lógica, argumentos racionales, pero eso jamás le va a llevar a nuestro Señor Jesucristo. Los griegos habían sido tan sabios, o se creían tan sabios, que creían que su sabiduría les podía llevar a un nivel superior y espiritual. Pero eso no es así. Y vemos alrededor del mundo muchas personas intelectuales, pero no son salvos. Tienen un buen salario, tienen una buena posición, pero no tienen esa parte espiritual. Y muchos, cuando llegan a ese nivel de tener un conocimiento grande, nos inflamos. Y ya no queremos que nos digan el nombre, sino doctor, licenciado. Pero en la parte espiritual, nosotros dejamos todo ese orgullo y bajamos a la condición de pecadores, de imperfectos, para reconocer que solo hay uno que es perfecto y el que es el que nos sostiene realmente. No perdamos de vista esto, porque muchas veces encontramos aquellas personas allá afuera que nos dicen: yo soy licenciado en ciencias jurídicas, yo soy doctor, yo soy licenciado en administración de empresas, tengo una buena posición, tengo mi oficina, y empiezan a hablar sobre lo que tienen. Pero cuando usted les dice: ¿y eres algo? No, yo no tengo tiempo para eso. Están garantizando su vida terrenal, perdido, camino al infierno, pero de su vida espiritual no tienen idea absoluta. Y justamente es esto lo que nosotros necesitamos: entender, no irnos a los extremos, sino ver ese blanco perfecto que es Cristo. Pablo también los atacó mucho, porque ellos creían que si yo llego a un nivel superior de conocimiento, ya estoy, como nosotros le decimos en El Salvador, realizado. Pero entendemos que no es cierto. La Biblia nos enseña que las cosas del hombre natural se disciernen naturalmente, pero lo espiritual se discierne espiritualmente. Usted puede tener 1, 2, 3, 4 títulos, y si es posible arroparse con esos títulos y exaltarse como quiera, pero si no ha confiado en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no tiene nada. Pero, ¿y el profesionalismo? Sí, es profesional, pero espiritualmente usted está perdido. La gente vive preparando su entorno académico, su entorno profesional, para poder sobrevivir en esta tierra. Eso es bueno y garantiza un futuro para poder sobresalir. Pero cuando no vemos lo espiritual, entonces todo lo que hicimos para esta tierra no sirve, porque estoy garantizando, como su palabra dice, máximo 70 años,
Pero ¿qué después de la eternidad? ¿Qué después del cuerpo? ¿Para dónde voy? Los gnósticos estaban sujetos a la capacidad intelectual. Y ahora preguntémonos, ¿qué hubiese sido si la capacidad intelectual fuera determinante? ¿Qué con aquellos que aprendimos con dibujitos y señales? No hubiéramos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué con aquellos que nunca aprendieron a leer? ¿Qué con aquellos que nacieron con algún síndrome y nunca pudieron desarrollar su capacidad intelectual? Estaban fuera. Es por eso que nosotros sostenemos que la salvación es por gracia, por el regalo que el Señor Jesucristo hizo. No es por méritos humanos. La Biblia nos dice en Efesios que no son las obras, sino el don que Dios ha dado. Nada más. ¿Qué nos quiere mostrar Pedro justamente esto? Que en ese tiempo habían falsos profetas, falsas iglesias, y que no es nada nuevo. En este tiempo todavía las encontramos. Encontramos iglesias sosteniendo que si usted no se viste con camisas manga largas, los zapatos bien lustrados, usted no es digno de estar en ese lugar. Que si usted anda con pantalón, en el caso de las mujeres, usted no es salva. Que si usted se pone aritos, que si usted hace... Es decir, han puesto una serie de reglas humanas, pero se han olvidado de la esencia. El Señor no vino a ver ropa. El Señor no vino a ver condición profesional. El Señor vino a salvar aquello que se había perdido. Amén. Entonces, debemos de entender esto. Porque ningún académico, ningún intelectual, mientras no decline sus títulos y reconozca que es un pecador, jamás va a entender el Evangelio. Los gnósticos justamente eran esos. Y la pregunta es, ¿todavía hay personas que niegan la deidad o el poder que el Señor Jesucristo tiene? Sí, todavía. Las redes informan de que muchos dicen que ellos son dioses. Otros por circunstancias dicen, sí, el Señor hizo el 50%, pero yo tengo que hacer el otro 50%. ¿Y cuándo van a terminar? ¿O cuánto es ese otro 50%? Nótese que Pedro está advirtiendo de los falsos maestros, falsos profetas y falsos pastores. Y nosotros hemos dicho reiteradas veces aquí, el diablo no le va a engañar a usted con las personas impías, lo va a engañar desde un púlpito. Porque el diablo va a utilizar personas para hacerle creer algo diferente. ¿Ya existían este tipo de personas? Pues definitivamente sí. ¿Cuál era la preocupación que Pedro tenía en estas circunstancias? Que es la misma preocupación que hay en este tiempo. Que existan tantas iglesias, tantas personas creyendo estar en el lugar correcto y no ser ese lugar. Algunas personas van a alguna iglesia porque le cantan bonito, porque bailan, porque brincan, porque después del culto hay comida, porque ahí todos son cariñositos y miren cómo nos abrazan, qué bonito. Pero, ¿qué del Evangelio? ¿Qué de la obra redentora del Señor Jesucristo? Aquí nosotros debemos de entender que Pedro ya había puesto un cimiento doctrinal y ahora les estaba diciendo, vamos en defensa.
y vamos en defensa de reconocer lo que Cristo ha dicho a través de su palabra, no con argumentos vanos. Nosotros no hacemos nada dando argumentos vanos, diciendo, no, es que vos estás perdido. No, muéstrele bíblicamente a la persona que tenemos una condición de pecadores, pero que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente eso, sino que llevó todos. Cuando nosotros escuchamos la palabra todos, ¿qué entendemos? ¿Quedará algo fuera? Todos nuestros pecados a la cruz, y su sangre preciosa pagó toda nuestra deuda. Era necesario que existiera alguien sin pecado para poder pagar la deuda. Si usted y yo hubiésemos muerto, no pago la deuda de nadie. Pero mi Cristo murió para pagar sus pecados, fue sepultado en una cruz y resucitó al tercer día. Cuando nosotros entendemos que esa cruz fue el instrumento que utilizó para pagar nuestra deuda, entonces decimos, creo que Él lo hizo todo. Y al creer, somos salvos. Pedro también está dando a conocer a través de este versículo 1 cómo habían recibido esta fe. Y cuando Pedro dice, justamente, a través de su palabra, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él está hablando justamente que lo que nos salvó es la justicia de Dios y no la nuestra. Y encontramos justamente eso, el énfasis de que muchos de nosotros alcanzamos, no por nuestros esfuerzos, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero cuando Pedro dice una fe, está diciendo una salvación tan grande. Muchos de nosotros como creyentes, aunque entendemos que somos salvos, a veces tomamos la salvación como algo pasajero y decimos, ya soy salvo. Y la invitación que se realiza aquí para venir a los cultos dice, de todos modos ya soy salvo, no pierdo nada. Pedro no solamente pone el orden correcto de esto, sino que además continúa manifestando que la salvación pertenece a nuestro Dios y Salvador Jesucristo y que es preciosa. Es tan preciosa, hermanos, que no había forma ni económica ni humana de poderla obtener si no era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay mayor precio. Por eso aquellos que dicen allá, pero hermano, yo di 300 bloques para la construcción de la iglesia de la pista, ¿creen que ya voy llegando al cielo? No va llegando a ningún lado. Hermano, pero yo fui a trabajar 15 días. Gloria a Dios, porque usted está aportando de su esfuerzo, pero eso no lo lleva al cielo. El cielo es el regalo que Dios ha dado, no es ningún premio. La salvación no es premio, es regalo. Y Pedro hace justamente eso y le retoma para dar a conocer que están unánimes en una sola fe. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes notan, Pedro, Pablo y algunos otros apóstoles
no utilizan el Dios le bendiga, hermano, sino gracia y paz como saludo. Gracia como la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, dándonos algo que no merecemos, y paz como el resultado de eso. ¿Cómo así, hermano? Cuando yo recibí la gracia del Señor Jesucristo, Él puso paz entre la enemistad de mis pecados y la santidad de mi Señor. Ahora ya tengo paz. ¿Por qué? Porque he confiado en el Señor Jesucristo. Ahora ya puedo decir, ya no soy enemigo de Dios. Aquellos que todavía no han creído, siguen siendo enemigos. No, pero yo le rezo todos los días. Sí, pero usted hace vanas repeticiones, creyendo que hay un intercesor en medio que le va a llevar esa oración, que es otro de los errores doctrinales que sigue reproduciéndose. Cuando mi Señor murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, se rompió, para dar entrada a todo aquel que cree en esa obra redentora y poder dirigirnos de manera directa. Ya no necesita usted confesarle su pecado a un pastor, a un sacerdote, no lo ocupa. ¿Por qué? Porque tiene un sumo sacerdote que se compadece de todas sus debilidades, porque él anduvo en estas mismas circunstancias. Pedro no solamente nos hace énfasis en un saludo, sino en reconocer que todo cuanto tenemos es por gracia. No lo merecemos. No lo merecemos en ninguno de los sentidos. Pero al mismo tiempo, Pedro utiliza que esa gracia y esa paz sean multiplicadas. Pero nos pone una condición. La parte B del versículo: en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿conocemos realmente quién es Dios? Muchas veces creemos que Dios es nuestro siervo y le decimos: Señor, ¿y por qué me mandaste esta enfermedad? Si no me quitas esta enfermedad, yo no voy a la iglesia. Qué chulada, ¿verdad? Imaginémonos torciéndole el brazo a mi Señor. Si no me haces el milagro, Señor, de quitarme este problema, no sé qué voy a hacer. Es irónico. ¿Quién soy yo? Si el Señor, a través de los salmos, y David dice: si somos como la hierba, en la mañana con el rocío se levanta y en la tarde va para abajo. Si usted quiere conocer a Dios, escudriñe su palabra, pida la sabiduría del Espíritu Santo para que sea Él quien le revele la verdad. Conocer a Dios no solamente significa conocimiento humano, sino que va más allá. En el griego se utiliza la palabra epignosis, que significa el conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que usted necesita entender y tener bien claro es que Él sostiene su salvación, que no la va a mover, que usted no la va a perder. Segundo, que tiene una posición en Él. Tercero, que Él ya no lo ve en este lugar, sino en el cielo reinando juntamente con Él. Si entendemos doctrinalmente esto, no va a haber filosofía hueca o vana que nos pueda mover. Podrá venir el gnosticismo, el relativismo, la psicología inversa o la psicología pura, pero usted va a estar claro que su salvación es por gracia, que es el regalo que Dios dio a la humanidad por todos los pecadores y lo hizo por amor. Ese amor que está disponible
24/7 y los 365 o 66 días del año. Y Dios está con los brazos abiertos esperando para que todos, absolutamente todos, aquellos que creen que su Hijo cumplió la obra perfecta en la cruz, puedan ser salvos. Y este es el día aceptable. Ese es el día en el que habrá fiesta en el cielo si aquellos que nos ven a través de las redes confían en el Señor Jesucristo. Si aquellos que nos ven en diferentes países entienden que la salvación está a las puertas de creer que el Señor Jesucristo hizo la obra total y completa y que ya no se acuerda más de nuestros pecados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos.